Muy buenos días a todos, mis queridos estudiantes de primero básico. Estamos en nuestra clase de matemática, es nuestra clase número 50 en todo lo que va, ¿no es cierto?, de estas clases online. Nuestro objetivo de la clase de hoy es identificar los elementos de las figuras de 3 dimensiones, o sea, vamos a identificar cuáles son las partes que forman o conforman, ¿no es cierto?, estas figuras de 3 dimensiones. Así que los invito, ¿no es cierto?, a que recordemos cuáles eran las figuras geométricas, ¿no es cierto?, y cómo nosotros podemos formar estas figuras geométricas de 3 dimensiones. Recordemos, ¿no es cierto?, que las figuras, ¿no es cierto?, de 3 dimensiones, nosotros las habíamos visto, ¿no es cierto?, y habíamos señalado que eran aquellas que nosotros podíamos manipular porque tenían un volumen, ¿ya? Yo, por ejemplo, les mostraba mi estuche como ejemplo, ¿no es cierto?, que sería un cilindro que puedo manipular, ¿no es cierto? Por eso, ¿no es cierto?, se diferenciaban de las figuras de 2 dimensiones. Ahí, en estas figuras de 3 dimensiones, ahí también podemos observar, la Fer nos está mostrando una pirámide que ella tiene, pareciera que fuera, ¿no es cierto?, de vela. Aquí, ¿no es cierto?, nosotros habíamos hablado y que podíamos diferenciarlas como paralelepípedos, que son aquellos que se parecen o tienen un parecido muy importante a las cajas de leche que tenemos en nuestras casas, ¿no es cierto? Los conos, que podrían ser los sombreros que usamos para los cumpleaños, ¿no es cierto? Los cilindros, como mi estuche, o las latas, ¿no es cierto?, de comida. Los cubos, que generalmente uno los tiene en los juegos donde ocupa, ¿no es cierto?, el dado. La esfera, que es súper común, que sería, ¿no es cierto?, una pelota. Y por último, ¿no es cierto?, una pirámide, que a lo mejor es más complejo, pero también, ¿no es cierto?, es una figura de 3 dimensiones que nosotros podemos observar. Para que nosotros podamos tener estas figuras de 3 dimensiones, tenemos que unir elementos que antes no estaban, ¿no es cierto?, que estaban presentes también en la figura de 2 dimensiones. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener los vértices, que si nosotros observamos acá la imagen, son las uniones, ¿no es cierto?, las esquinitas que se le producen a los cuerpos de 3 dimensiones. Vamos a tener las aristas, que van a ser, ¿no es cierto?, las líneas que nosotros tenemos que trazar para formar la figura de 3 dimensiones, y las caras, que van a ser, ¿no es cierto?, los elementos, las partes planas, ¿no es cierto?, de estas figuras de 3 dimensiones. Es muy fácil, ¿no es cierto?, identificar las caras de un dado, porque en el dado, ¿no es cierto?, las caras tienen números, ¿no es cierto? Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, esas son sus caras, ¿ya? Si nosotros aquí yo les traje de toda la figura del paralelepípedo, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar los vértices, siempre van a ser, ¿no es cierto?, las uniones, las puntitas, las caras, ¿no es cierto?, las aristas. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, en este prisma, lo mismo va a pasar en el cono y en el cilindro. Si nosotros observamos con atención, la esfera no tiene ni cara, ni vértice ni arista. ¿Por qué? Porque nosotros la creamos con una línea curva, ¿ya? Y lo mismo, ¿no es cierto?, nos va a pasar en el cilindro. El cilindro solo va a tener caras, que va a ser la parte de atrás y de adelante, según como yo lo mire, ¿no es cierto?, del cilindro. Y por lo tanto, el cono va a tener, ¿no es cierto?, un vértice que va a ser la puntita de arriba donde se juntan, ¿no es cierto?, los elementos que conforman esta figura de 3 dimensiones, y la cara, que va a ser la parte de abajo, que es donde nosotros lo podemos apoyar en el suelo. Yo creo que más o menos ya se va entendiendo lo que era esto. Entonces, recordemos, para que nosotros tengamos figuras de 3 dimensiones, tenemos que unir figuras de 2 dimensiones, ¿no es cierto? Cuando yo uno esta figura de 2 dimensiones, me crea un elemento que tiene volumen, y al unir, ¿no es cierto?, esta figura, se me van a formar los vértices, que van a ser estos puntitos, las aristas, que van a ser las líneas, y las caras, que va a ser, ¿no es cierto?, la parte plana de mis figuras de 3 dimensiones. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces ahora? Vamos a poner en práctica
este conocimiento sobre los elementos que tienen las figuras de 3 dimensiones en nuestra guía de trabajo, ¿ya? Ah, pero antes yo les tenía un ejemplo, perdón. Cuando nosotros tenemos elementos como un cubo o un paralelepípedo, ¿no es cierto? Y me pidan que yo cuente sus vértices, yo voy a recordar, ¿no es cierto?, que los vértices eran las uniones, entonces voy a dar los puntitos para contar cuántos vértices tiene este cuerpo de 3 dimensiones. Entonces voy a poner un puntito, aquí el otro, ¿no es cierto?, aquí el otro. Acuérdense que siempre los vértices van a ser estas uniones. Y después cuento, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, si me preguntaran cuántos vértices entonces tiene este cubo, yo pondría o tendría que poner que tiene 8 vértices. ¿Cuántas caras va a tener? 6, ¿no es cierto? Yo cuento, la 1, atrás 2, ¿no es cierto? Arriba 4, 3, arriba, abajo 3, arriba 4, ¿no es cierto? A la izquierda mía serían 5, a la derecha mía serían 6 caras. ¿Y cuántas aristas? Voy entonces a contar las líneas que forman. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, yo podría decir que un cubo tiene 8 vértices, o sea, 8 uniones, ¿no es cierto?, que son los puntitos, tiene 6 caras y tiene, ¿no es cierto?, 12 aristas. Va a ser muy parecido en el paralelepípedo. De hecho, al ser, ¿no es cierto?, una figura parecida al cubo, solo que está estirada, vamos a encontrar que tiene la misma cantidad. ¿Un ejemplo? Va a tener, ¿no es cierto?, la misma cantidad de... Deme un segundo, chiquillos. Vamos a encontrar que tiene la misma cantidad, ¿no es cierto?, de... Hola, Miss. Hola, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que tiene la misma cantidad de vértices, de caras y de aristas, ¿ya? Porque es la misma figura, solo que está estirada. Este es un ejemplo, chiquillos. Esto es para que ustedes vean cómo yo puedo identificar en las figuras de 3 dimensiones las aristas, ¿no es cierto?, los vértices y las caras. Ahora sí. Ah, pensé que ya habían hecho esta. Chiquillos, yo entiendo que a veces tenemos dudas, pero cuando ustedes hacen esto, yo tengo que parar la grabación y grabar de nuevo porque si no